Bueno, qué orgullo, qué satisfacción. Muchas gracias, Gracias, JJ, Osvaldo, gracias. por estar con nosotros y comentar temas de interés local, nacional e internacional. Bienvenido a Osvaldo Comenta. Una observación, no son 25, son 34 años. 30, o sea, 30. 30, se equivocó Wikipedia. 34 son las presidenciales. 34 elecciones presidenciales y 30 años de experiencia. JJ, tú eres un hombre muy polémico, pero nadie puede, hay un término muy cubano que dice nadie te puede quitar lo bailado. O sea, el éxito te ha acompañado en casi todas tus actividades de la vida profesional y por eso tu opinión tiene un peso profesional y académico muy importante. ¿Cómo evaluamos nosotros más de 100 días de protesta, más de 100 muertos, más de 600 presos políticos, más de 6.000 heridos? ¿Cómo evaluamos la Venezuela de hoy, domingo, a las 11:20 de la mañana del 6 de agosto? Lo primero gracias por todos los conceptos que emites y que, digamos, en alguna medida me halagan, pero también me comprometen porque tú sabes que estamos jóvenes todavía y falta mucho por hacer. Entonces yo no me vanaglorio tanto del pasado, sino miras hacia adelante. Hablando ahora de Venezuela, nosotros tenemos que pensar que estos días nos sirven también para aceptar errores, no solamente para cultivar, digamos, o llorar los caídos. Nosotros tenemos que aprender de las dos cosas, de las pérdidas que tuvimos, muertes, prisión, tortura, contradicciones internas, etc. Y de los logros, movilización de la sociedad, digamos, atención de la comunidad internacional, declaratoria de muchos países de la dictadura y de apoyo, sanciones, etc. Pero yo quisiera entrar en esas reflexiones de cosas. Mira, toda movilización social necesita organicidad. Nosotros necesitamos mayor organización, mayor conexión entre los partidos, la sociedad civil, las fuerzas de la resistencia y la gente que está disidente del chavismo, entre otros grupos. Se genera en estos momentos con esta discusión de elecciones sí, elecciones no, un falso dilema. Las elecciones son para mí una ilusión óptica. Yo creo que nosotros no deberíamos estar discutiendo, la sociedad civil al menos, sobre elecciones. Si los partidos, algunos partidos, quieren ir a las elecciones, bueno, bien por ellos, eso es parte de la vida que ellos hacen y de sus estatutos y de lo que se supone que es su actividad. Pero nosotros no estamos en un momento, la sociedad, reclamando elecciones, porque además, para que haya elecciones sanas, tendría que haber unas condiciones justas. Y esas condiciones justas no están. Hay ventajismo, uso del aparato público, fraude, manejan el aparato de identificación y extranjería para decidir quién vota, quién no, las cédulas, quién se las dan y quiénes no. No estamos pudiendo votar en el exilio. El 16 de junio votaron más de casi 1 millón de personas afuera. Los números que se dicen son 600, 700. La participación yo estoy seguro que fue mayor. ¿Por qué nosotros no participamos como deberíamos en las elecciones presidenciales desde afuera? Bueno, porque no hay posibilidades, en donde está la mayor cantidad del exilio, en los Estados Unidos, en Miami, no tenemos consulado, no hay forma de actualizar el registro electoral permanente y tampoco el gobierno, el régimen facilita que los venezolanos, que por supuesto los que están en el exilio, la mayoría son opositores, se registren. Entonces ahí tenemos un problema de falta de equidad, ventajismo, falta de transparencia, falta de condiciones. Ir a esas elecciones en esas condiciones, así, con todo respeto que le puedo tener a Henry Ramos, diga que, o algunos otros actores, que dicen que con testigos y tal, logramos demostrar en diciembre, cuando las legislativas de la Asamblea Nacional, que se puede ganar. Mire, eso, la opinión pública está demostrada en las calles. Nosotros necesitamos en este momento ningún ejercicio de demostrar, más allá del 16 de julio, perdón, y más allá de las elecciones de diciembre, ninguna demostración de esfuerzo de opinión. Porque esa es la opinión. Claro, entonces bueno, ya tenemos, la opinión ya está, el 85-90% de la población rechaza el régimen, eso es cierto, la comunidad internacional está clara que es una dictadura, entonces jugar el juego de la dictadura es como entrar en un estado de incoherencia. ¿Cuál es nuestra coherencia? O sea, ¿hay dictadura o no hay dictadura? ¿Tenemos preso político o no tenemos preso político? ¿Fue la oposición? ¿Fueron los adecos a elecciones cuando Pérez Jiménez? No. Hubo una rebelión. Entonces nosotros estamos en esta, o llamamos al 333, al 350, o vamos a elecciones. O sea que en definitiva, tu recomendación es no participar en el proceso. Mi recomendación es mucho peor. Es decir, el que quiera participar, tú sabes que la democracia sí, porque hay tres planes: ir
No. con este CNE, ir con un CNE cambiado o no ir. Yo lo que no estoy de acuerdo es que toda la energía se canalice hacia el tema electoral cuando venimos de una lucha de calle, cuando venimos de un llamado al 333 y al 350. Entonces yo le diría a la mayoría de la población venezolana, señores, mantengámonos en rebelión, organicémonos mejor, preparémonos para una nueva ola de calle y de protesta, mucho más organizados, mucho más interrelacionados, con una mayor participación del exilio, pero con una organicidad que permita saber quién lidera, cuál es el plan, para dónde vamos, cómo crecemos, cuáles son los indicadores. Pero, ¿no crees tú que hay una desventaja abismal entre el pueblo desarmado, el pueblo sin recursos, el pueblo, cómo no, con el ímpetu y con el deseo ante un régimen que, como sabemos, es totalitario? Porque yo voy a cambiar la palabra dictatorial por totalitario, porque las dictaduras... Mira, hubo dictaduras las cuales rechazamos de plano, pero tú hablas con algún chileno y te dice que la dictadura de Pinochet dejó una bonanza económica, con un sacrificio social, un sacrificio social muy alto. No, jamás. Pero es que los totalitarios son absolutistas y totalitarios. Entonces, en este régimen totalitario, ¿no crees tú que es desventajoso participar? Bueno, mira, te diría dos cosas. Una de sentido común, que es tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. O sea, no podemos dejar de hacer el esfuerzo de protestar, porque entonces es como abandonar la lucha. Pero dos, te diría que nosotros no hemos salido completo. O sea, ese 85-90% de rechazo no se ha manifestado. Y perdón que lo diga, señores, yo sé que eso duele, pero no es cierto que nosotros tuvimos en la calle más movilizado, más del 20% de la población. Si eso es así, la calle todavía no se ha manifestado. Para que se manifieste, todos los que están en Venezuela y todos los que tenemos contacto con gente que está en Venezuela, deberíamos motivar, repito, mayor organización, mayor contacto entre los grupos sociales y regionales y municipales, etcétera, una interrelación mayor entre los partidos políticos, la sociedad, la iglesia, los sindicatos, los trabajadores, para poderse primero organizar y relanzar la calle. Yo no creo tampoco que sea conveniente relanzar la calle mañana por la mañana. No lanzarla mañana no significa enfriarla. A veces hay que echar para atrás para echar para adelante. Echar para atrás para coger impulso. Claro. Bueno, con esa propuesta vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos para que hablemos del foro, para anunciarle a ustedes que en estos momentos se realiza un foro en la UCAT con factores del disidentes del chavismo, factores de la MUC y factores independientes. Acaba de llegar ahorita la fiscal. Cosa que aplaudo yo. Cosa que tiene que ver con lo que tú planteaste al comienzo. Ya regresamos. Osvaldo comenta. Ya llegará el momento que digamos, este café es café tal. O sea, que la cuña esté vendida. Qué bueno. Como lo hacía nuestro gran Renio Tolina. Ya llegaremos. Mira, en este momento, JJ, se está realizando en la UCAT un foro, acaba de llegar la fiscal general, como lo dijimos, que tiene que ver esa interpretación que tú hacías al comienzo, de que tenemos que reagruparnos todos, chavistas, disidentes, MUD, sociedad civil. Creo que vamos por buen camino en este sentido. Sí, pero no solamente las cúpulas, no solamente las cúpulas. Yo creo que Venezuela no es solamente Caracas, la oposición no es solamente los partidos, y la sociedad civil, incluyendo la resistencia, debe articularse mejor y no desestimar ningún mecanismo de lucha. Es decir, si la resistencia tiene un papel, los partidos tienen su papel, los sindicatos tienen un papel, llamar a un paro general, como se llamó hace poco, sin tener a las fuerzas sociales, digamos, totalmente coordinadas, te va a llevar necesariamente a un fracaso o a un sinsabor. Tú sabes, te deja una cosa ahí amarga de que fracasaste. Bueno, para no fracasar hay que, vuelvo y repito, retroceder, reorganizarse, delegar, tener un plan común, ponerse una fecha, porque esa es otra cosa, la gente quiere fecha. Y me dicen siempre, bueno, pero ¿cómo te puedes poner una fecha? Cuando te organizas, tú puedes planificar una fecha. Tú dices, hoy somos 100.000, mañana somos 1 millón, después somos 5 millones, y cuando seamos 5 millones hacemos A, B y C, y pasa C, D y F. Así es como se organizan las cosas. Articulándose, planificándose y comunicándose, no cambiándose los mensajes, diciendo que vamos a hacer una cosa y después hacemos otra, o teniendo las incoherencias recientes de una discusión sobre lo electoral, cuando venimos primero del 16, donde dijimos lo contrario,
de la declaración de la dictadura, del 333 y del 350. Entonces, ¿cómo alguien dice elecciones? Yo entiendo a los partidos cuando dicen, bueno, es que tenemos que contarnos. Bueno, ¿y cuántas veces nos vamos a contar? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuántas veces nos vamos a contar? Entonces, yo prefiero una organización social más clara, prefiero un liderazgo más definido, más amplio, con un plan concreto y menos declaradera. Okay. Por cierto, hablando de esos opinadores de oficio que tanto daño hacen en las redes sociales, porque de manera irresponsable lanzan cualquier posición sin tener primero la certeza de lo que están escribiendo. Sí, como si fuera verdad. Exacto, y creando mucha confusión. En el día de hoy, a raíz de esto que sucedió a tempranas horas en Valencia, se han dado una serie de comentarios que nosotros llamamos a la reflexión, porque nadie tiene más deseos de salir de este régimen que todos los venezolanos, es casi en su mayoría. Fíjate, Osvaldo, pero hay que tener responsabilidad. Parte de ese orden significa la vocería. Y no la vocería de partidos o de personas que tengan aspiraciones políticas, pues entonces se ponen envidiosos unos con otros y dicen, bueno, este está figurando más que yo, ¿cómo es eso? Yo me refiero a una vocería calificada. Si uno tiene gente seria, con credibilidad, como tiene todo el mundo, incluyendo los medios de comunicación, ¿quién habla en una circunstancia como esta? Bueno, el gobierno tiene su vocería y sabe quién habla de la Asamblea Nacional Constituyente, sabe quién habla en estos momentos, y ellos tienen facilito su sala situacional, toman decisiones, mandan líneas de mensaje. En eso hay que quitarse el sombrero, ellos son ordenados. Nosotros no. Nosotros, en el tema de la pluralidad, que termina siendo un caos o un desorden, lo que tenemos es suma indisciplina en la difusión de mensajes, en el manejo de las contradicciones y de los cambios y de la coyuntura. ¿Qué opinas de la MUC? Bueno, yo dije y pagué un precio caro, pues me criticaron mucho que la MUC tenía que ampliarse o estaba destinada a desaparecer el año pasado. Lo he sostenido, lo sigo manteniendo. Yo creo que la MUC está bien que permanezca como tarjeta electoral y que para cuando haya elecciones válidas. Desde hace mucho rato no estábamos en un proceso electoral y que la MUC concentre todas, digamos, las voluntades de los opositores, yo siento que no nos representa. Yo creo que la MUC tiene que ampliarse, insisto, o desaparecer y darle cabida a una estructura que incluya lo que era la MUC, pero que le dé juego a otros factores, incluyendo al exilio no partidizado. La causa al final, Osvaldo, la causa es Venezuela. Así es. Ahí vemos en el recuadro de la pantalla la llegada y la intervención de la fiscal en este momento que se está realizando este encuentro de disidentes del chavismo, factores de la sociedad civil y factores de la oposición. Después del programa vamos a hacer una transmisión completa de todo lo que está aconteciendo esta mañana en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué opina JJ de esa actitud del gobierno de llevarse a Antonio y a Leopoldo y regresarlo? Es que ellos juegan todo el tiempo a la distracción, a la coyuntura. A ellos les interesa que nosotros nunca nos pongamos de acuerdo, nunca tengamos orden y nunca podamos hacer un plan definido. Porque cada vez que pareciera que la oposición trata de hacer algo concreto o definido, inmediatamente ellos hacen 2 o 3 escaramuzas que permiten que uno se distraiga. Entonces nosotros nos hemos vuelto coyunturólogos, así lo llamo yo. Opinadores profesionales, cuadrólogos, analistas, todo el mundo hoy analiza. Hoy analizan, con todo respeto a muchos amigos míos que se dedican a eso, hasta los cómicos, actores, filósofos, cocineros, artistas, todo el mundo opina. Yo creo que eso está bien, que la gente opine, pero que la gente intervenga con esas opiniones en la toma de decisiones concretas es otra cosa. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que ponernos al margen. Qué bueno que Leopoldo está en su casa, qué bueno que Ledesma está en su casa, hasta ahí. ¿Qué sigue? ¿Dónde está el plan? Yo quiero saber dónde está el plan. Y a partir de ese plan, que Leopoldo, Ledesma y todos pongamos, todos, incluso los que no somos actores de partido, las banderas de lado. No podemos seguir, mira, un detalle tonto, entre esas cosas firmando las convocatorias con los partidos. Sí. Digo yo que entre otras cosas, eso que tú dices a los opinadores, que se respeta y valora uno. Sí, sí. Hay gente que dice que a Leopoldo lo liberaron porque va a las elecciones, voluntad popular, va a las elecciones regionales. Mira. Ya han hecho ese juicio de valor y lo aseguran inclusive. Sí, ante la duda abstente sería un buen consejo en este momento. Y segundo, oiga, dejemos el espacio, pero también la incertidumbre de la gente. Vuelvo y repito, si no hay orden
eso lo que trae es incertidumbre. La incertidumbre trae rumores, los rumores traen explicaciones advenedizas. Y en ese contexto tú no puedes evitar que la gente opine. En Maracaibo decimos brollo. Exacto. Entonces, un brollo se degenera, se va Claro. degenerando hasta que llega totalmente Claro. desvirtuado al final. Claro. JJ, ¿cómo hacer tú como sociólogo? No, perdón, Osvaldo, y además el liderazgo se desgasta. Se desgasta Entonces, si tú ves a un diciendo Capriles hablando todos los días, todo el mundo hablando todos los días, y además quieren como competir en los horarios y en las cosas, es ridículo. Entonces, una los fuente de actores información, políticos. aunque se alternen las vocerías, con una información coherente y un plan que sea constante y permanente. Y que se conozca, además. Y esa cosa de los planes secretos me da risa. En Venezuela todo está intervenido. A mí no me importaría que el gobierno supiera cuál es el plan de nosotros, que lo digo, se debería hacer tocar en la puerta a los que no están movilizados, motivar a los que están desmotivados, hacer puerta a puerta, volanteo, contacto telefónico, manejo de base de datos, hasta que tengamos una masa crítica diferente y no movamos al 20%, sino al 80%. Y ese día, yo te garantizo, Osvaldo, que cae el gobierno. Bueno, es tan cierto lo que tú dices que un buen amigo mío, Carlos Tablante, a quien aprecio mucho y respeto mucho sus opiniones, me dice a mí, yo no conozco muy bien geográficamente Caracas, pero me dicen que al lado de Miraflores hay un barrio llamado Gramovén, Sí. que tiene 1,5 millones de habitantes. El día que ese barrio baje, se cayó Maduro. Claro, igual que Caricuao. Un poco lo que tú dices. Claro. Pues. Cuando nosotros logremos lograr movilizar en vez del 20, el 80, el régimen se cae. Claro. Ahora, ¿cómo manejar, JJ, la desesperanza que se refleja en el éxodo y la tristeza que genera el salir del país? Mira qué buena, no voy a hablar del exilio. No. Bueno, también hay Sí, pero es desesperanza. que Pero vamos a hacer una quiero cosa, utilizar dejemos eso exacto, al regreso. tu señal para Venezuela. Ya Nosotros aquí regresamos. Osvaldo comenta. Perdón, te dejé la inquietud, JJ, de la desesperanza, tanto en Venezuela como los que estamos fuera de Venezuela, porque parece que el tiempo pasa y pasa y no pasa nada. Nosotros no tenemos derecho a eso. Nosotros no tenemos derecho ni a rendirnos, ni a deprimirnos, ni a parar, ni a dudar. Tampoco tenemos derecho a creer que esto ya se acabó, que esto es fácil, que esto es rápido, ni a la lloradera de, bueno, ¿y hasta cuándo? Hasta que nos pongamos de acuerdo, hasta que nos organicemos, hasta que salgamos todos, hasta que le demostremos al régimen de que ya está bueno ya. Para llegar ahí no basta solamente poner tripa y corazón, hay que poner cabeza y orden. La lucha del régimen es doblegar la voluntad de lucha tuya. Su trabajo es ese, su único trabajo. A ellos no les interesa mejorar la economía, a ellos no les importan las sanciones económicas, señores, a aquellos que dicen que ahora viene una restricción porque entonces el gobierno va a subir. No, al gobierno no le importa. Es más, el gobierno quiere eso. ¿Y es un libreto del G2 cubano o de Cuba? Sí, no, y de otros. Ellos aprendieron de otros lugares, de Gaddafi, de Mugabe. Ellos aprenden de todo. Ellos son la suma de todos los males. Pero en esa suma de todos los males, su único objetivo es permanecer en el poder y su único medio es generar esa sensación de desasosiego, de impotencia. Nosotros tenemos que luchar contra eso y el que tenga, digamos, la más mínima motivación tiene que transmitírsela al otro. Y el que alguna vez la tuvo, la tiene que rescatar. Y el que nunca la tuvo, la tiene que buscar. Porque no podemos dejarlo. O sea, no hay que definitivamente caer en esa desesperanza, porque como tú dices, ese es el único trabajo del Hasta rey. yo caigo. O sea, Se cae, se deprime. Claro, siente en algún uno momento. que pareciera que no vamos a llegar. Me siento impotente, me siento mal y tal, y eso me dura unas horas. JJ se ha identificado, como lo dijimos en el perfil, en ser quizás el gurú más importante, por lo menos de América Latina o del mundo, en coyunturas o en procesos electorales. Sabemos de sus triunfos y hemos sabido también cuando no ha triunfado. Pero sin embargo, yo quisiera preguntarle, porque hay una dicotomía, ¿fue amigo de Uribe y es amigo de Santos, o es amigo de los dos? Diferencias entre Santos y Uribe y el acuerdo de la FARC, que ha sido tan cuestionado en muchas partes, pero que el presidente Santos lo dice hoy en un titular del Tiempo de Bogotá: a quien me suceda le dejo un país sin la FARC. Bueno, primero yo llegué
Colaboré en la segunda campaña de Uribe, aunque él lo niegue, porque me pagó el partido de la U, no él. La segunda lo niega después, Sí. cuando hay 300.000 fotos juntos. Pero trabajé en la campaña de Santos desde el partido de la U, que era el partido de Uribe. Exacto. Y el partido de la U sigue siendo el partido de Santos. O sea, el que se abrió fue Uribe. Con Zuluaga. Yo les tengo respeto a ambos, mucha consideración a ambos. Creo que es una de esas situaciones mal manejadas de desencuentros humanos y de odios, envidias, resillas, además alimentadas por los entornos de ambos. Yo no participé en el proceso de paz. Lamento no haber participado, porque si hubiera participado seguramente hubiera aportado cosas de las que hoy no me gustan de ese proceso. Sin embargo, bueno, la paz siempre tiene un precio. Claro. Y creo que es mejor paz con defectos que guerra perfecta. Ahora fíjate, sí, sin duda que podamos criticar el proceso definitivo, pero... Y yo le cogí mucho cariño a Colombia, trabajé 11 años en Colombia, quiero mucho Colombia, quiero que le vaya bien a Colombia. Ahora, la posición de Colombia ante la Asamblea Nacional está... Yo estoy muy agradecido y se lo he hecho saber directa e indirectamente al presidente Santos, y que no solamente tomó una posición dura, de definición de dictadura, de definición de ruptura del hilo constitucional, sino que además está facilitando procesos migratorios y visas temporales para los venezolanos que están migrando. Nosotros tenemos desplazamiento forzoso, no queremos aceptar ese término. Y viene la crisis humanitaria. Bueno, un día se fueron 26.000. Se traduce en eso también. Ayer yo leí un informe en Perú, entraron 157.000 venezolanos en 3 meses en Perú. Una pregunta, JJ, cuando tú asesoras a estas candidaturas, a estos partidos, posteriormente al triunfo, ¿no le haces un seguimiento? Depende del caso, depende del caso. En el caso de Peña Nieto, que lo pudo haber hecho. Te iba a preguntar por Peña Nieto. Claro, que lo pudo haber hecho. Lamentablemente los ataques del gobierno, las solicitudes de extradición y toda la persecución política que montó el régimen me obligó a asilarme. Al asilarme no podía viajar. Al no poder viajar, no puedes atender bien un país tan relevante como México. Y ahora que tengo el documento de viaje y puedo moverme y tengo el asilo, estoy retomando, digamos, mi carrera normal, aunque también estoy muy agradecido con los clientes que decidieron volar a Miami durante estos 4 años a recibir el servicio aquí, lo cual, imagínense, qué bueno. Sí, porque ha sido un desastre la gestión de Peña Nieto en términos generales, en términos de la opinión pública. Es que comunicar es gobernar, Osvaldo. Muchos gobernantes no entienden, que son tecnócratas o que tienen asesores tecnócratas, que las medidas, si no son bien explicadas antes, durante y después, la gente, por muy buenas que sean las medidas, no las entiende. ¿A dónde va el gobierno norteamericano con relación a Venezuela? Hasta donde tenga que ir. Hasta donde tenga que ir. Que no se equivoque. Que no se equivoque. No. Este gobierno no descarta ningún escenario, y tampoco exageremos con el tema de Panamá. Los tiempos cambian. No comparar, pues, la Noriega, que van a... En esa época no había drones, por ejemplo. Exacto. En esa época no había satélites espías, por ejemplo. En esa época no había un montón de cosas que hay hoy. ¿No te parece, JJ, que el secretario general de la OEA, Almagro, ha sido... campeón? Yo lo identifico como un venezolano que nació en Uruguay, sí, porque ha tenido una actitud vehemente, consecuente, de lealtad, etcétera, etcétera. Pero más sincera. Sí, él es un demócrata de corazón. De corazón, además, siendo un hombre de izquierda, sí, porque bueno, fue canciller de Mujica. Ahora bien, ¿no te parece que diera la impresión en alguna oportunidad que Almagro se desgastara? O sea, que tanto impulso, tanta retórica sana, quiero decir, pero sin concreción. No estoy seguro de eso todavía, porque es una figura distinta. Él representa otro tipo de actor. Yo siempre pienso en general, al margen de Almagro, a quien aprecio, respeto, admiro, apoyo. Y se le agradece y le agradezco mucho. Al margen de eso, yo creo que cualquier actor que se exponga más de la cuenta, más de lo necesario, pierde, digamos, su calidad. Exacto. Que es lo que la diluye. Y no solamente pasa con Almagro, sí, pasa con casi todos nosotros, con los actores nuestros. Sí, por eso. Mucho. Sí, diera la impresión que... México tiene una frase que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Que no lo alumbre, exacto. Hay que estar, no tanto, y hay que administrarse. Así es.
vamos a entrar a analizar en esta parte la relación chavismo-gobierno. O sea, el chavismo, no el madurismo. O sea, los desenlaces que se han visto en el chavismo, las fracturas que está recibiendo el régimen y las lealtades que tiene Maduro, sí, que unos dicen que son de Maduro, otros dicen que son de Diosdado, otros dicen que son de Jorge Rodríguez, pero en todo caso de ese sector. O de la chequera. O de la chequera, así es. O de la silla. ¿Cómo lo evalúas tú? Esa relación de ese sector del chavismo que no se ha ido, que no milita en la oposición, pero que está disintiendo públicamente. Yo creo que nosotros tenemos la manipulación de los radicales, que son una minoría, de los enchufados, que son una minoría, sobre los radicales, que también son una minoría. O sea, unos miles enchufadísimos, corruptos, metidos, millonarios, que usan a los que Chávez radicalizó durante estos procesos que había casi 20 años y que todavía drenan un poquito hacia lo que era el chavismo puro, que es un chavismo ideologizado, claro, que está en todo su derecho de pensar lo que piensa y de defender sus ideas, y que ese es el chavismo que va a prevalecer. O sea, así como hoy hay, ¿cómo se llama?, presencia de peronismo en Argentina, seguramente habrá chavismo. Franquismo en España. Sí, habrá chavismo después, cuando hay una transición y una democracia plena. Y eso hay que respetarlo. Al margen que aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, aquellos que se corrompieron, participaron en la FARC, terrorismo, etcétera y tal, tendrán que pagar. Y tendrán que pagar con debido proceso. Nosotros no podemos quitar a unos malos para poner a otros peores. Nosotros tenemos que entrar a un nivel donde la justicia sea auténtica, donde las personas se les presenten pruebas, donde tengan debido proceso. En ese contexto, yo creo que el chavismo, que es tu pregunta, cada vez está más fracturado y cada vez más secuestrado por esta masa. Lo que tú ves, lo que tú viste en la Asamblea Nacional en su instalación y la forma como ellos aprueban las cosas, es un teatro, es un circo, es un teatro, digamos, de foca, donde todo dice aplaudan a lo que dijo Sutanito. Todo eso es un guión que lo cuadran entre tres y todos los demás son focas. Si tú ves el lenguaje corporal, que a mí me encanta analizar, ver esas cosas sin el volumen, sin sonido, y ves el lenguaje corporal de los que estaban atrás, era como que mirándose, como que ¿qué está pasando aquí? Como si estuvieran ausentes, no presentes entiendo, pero ausentes. No, y chateando con el teléfono y la señal de costumbre, venga, y aprobado, y ni siquiera saben lo que aprobaron. Sí. Y nosotros no queremos ser más papistas que el Papa. Y cosas que pudimos hacer durante todo el año que tuvimos en la Asamblea Nacional, las quisimos hacer con todas las formalidades, las tribunas, los largos discursos, las peroratas, y al final se nos fue el año. Y nos comieron el mandado. Así es. Fíjate qué casualidad, el dictador Maduro sale todos los domingos en su programa dominical. Hoy domingo, que ha habido una rebelión del 333 y del 350 de militares dignos, no salió. ¿Qué mensaje? Bueno, primero no, es muy grave lo que pasó hoy para ellos, porque primero sí pasó algo, segundo lo que pasó es grave, tercero demuestra que son frágiles, cuarto que no tienen control de todo. Entiendo que eso fue una escaramuza, no es digamos, una cosa que tiene la posibilidad de tumbar al gobierno hoy, pero es una señal de fragilidad y de que la resistencia armada está moviéndose hacia escenarios de mayor conflictividad. Ahí hay un parque de armas. Si estas personas llegaron a tomar el parque de armas, entonces tendremos hoy un grupo disidente armado. Peligroso por lo demás. Para ellos. Porque además su llamado no es a la guerra civil, su llamado ni siquiera es al golpe de Estado, su llamado es a nombrar las cabezas por las cuales ellos van, que son las cabezas que ellos consideran que rompieron el hilo constitucional y que ya dieron un golpe de Estado. Entonces, no se le puede dar un golpe de Estado a un golpe de Estado. Así es. Es una restitución de la democracia, del hilo constitucional. Claro. Y esa es una pregunta de fondo. ¿En qué momento deja de ser criminal el hacer un acto de este tipo frente a un régimen totalitario? Sí, habría hablando de derecho, porque es una interpretación de derecho, recientemente la Asamblea Nacional designó 33 magistrados. ¿Por qué los nombrados con anterioridad, que fueron magistrados express, no cumplían académicamente con lo más elemental para ser
magistrados. Lamentablemente toman juramento y hoy en día esas 33 familias de esos 33 magistrados, bueno, les ha cambiado su vida por completo. 5 están en la embajada de Chile, 2 han solicitado asilo en Panamá, 2 están aquí en el estudio. En fin, se rompió por completo la tranquilidad familiar y mucho menos el deseo de servir a la patria, al país, a través de un tribunal supremo digno, ¿no? ¿Qué opinión te merece no solo la individualidad de los magistrados, sino este tipo de acción que la Asamblea Nacional Constituyente, la originaria, la legítima, juramenta a unos magistrados y ellos no pueden ejercer sus funciones? Bueno, la primera es que nosotros tenemos que estar agradecidos con estos magistrados que valientemente aceptaron esos cargos, muchos de ellos sabiendo que las consecuencias inmediatas iban a ser las que tuvieron. La segunda es que nosotros tenemos que tener nuestros propios héroes, Osvaldo. Nosotros tenemos, los venezolanos tenemos un problema grave, que es que no nos gusta o no somos proclives a recordar a nuestros caídos, a nuestros inmolados, a nuestros perseguidos, a la gente que se la juega. Nosotros no podemos seguir haciendo eso. Y lo de la Corte debería ser un buen ejemplo para empezar a darle reconocimiento, espacio, vigencia, continuidad a gente que se la jugó por el país. No puede ser que simplemente porque ya se fueron los olvidamos. Y qué bueno que se vaya. Como de los cientos y tantos muertos. Claro, no, de los 100 que estamos hablando ahorita. Sí, ahorita. Venimos de hace rato, del 2014, del 2013, sí, claro, etcétera. Y de gente que murió de otra manera, como Franklin Brito, en una huelga de hambre. Que poco o de se gente recuerda. como el piloto, que dicen que se suicidó en una cárcel y a lo mejor lo mataron. Podemos hacer la lista de gente que ha muerto en situaciones extrañas, supuestamente a manos de la AMPA. Y ni hablemos de los que están muriendo en este momento, que por falta de atención médica de alimentación. Entonces, o del sufrimiento del exilio. Ni todos los que están adentro necesariamente están bien, ni todos los que están afuera tampoco. No. La mayoría de los venezolanos que están afuera están pasando mucho trabajo. Mucha necesidad. Mucha necesidad. Yo vengo de Santo Domingo ayer y vi como venezolanos en los semáforos vendiendo limones, claro, vendiendo guarapo de caña a muchachos jóvenes universitarios. Entonces, yo también creo que el exilio se tiene que organizar mejor y que nosotros debemos estar conectados y evitar un poco lo que pasa en Venezuela, la duplicidad de acciones, ponernos más de acuerdo, trabajar más juntos y poner las diferencias individuales al margen, la diferencia de partido al margen, pensando más en Venezuela. Nos quedan 2 minutos. ¿Tú visualizas un gobierno de transición en Venezuela? Sí, debe haberlo, pero no lo veo mañana por la mañana. ¿Tú quieres decir que la Asamblea, que todavía existe, nombre un gobierno de transición? Sí, sería una de las figuras. Hay una frase venezolana que dice, tarde piaste, pajarito. Pero eso pudo haber sido el 17. Pudo haber sido. Aun cuando la Asamblea no tenga esa facultad legal. Yo no legal. quiero hablar bien de ellos, pero la verdad, si tú ves la velocidad con la que estos... Mira, ellos sesionaron al día siguiente, pasaron a planador, cambiaron a la fiscal, o sea, ellos se movieron rápido. Y hoy están sesionando a las 11. Por eso. Y ayer yo escuchaba a Aristóbulo Isturi, uno de los nefastos personajes del régimen, a las 11 de la noche en un programa de radio, decía, me he salido de la Asamblea porque estamos ahorita el madrugonazo de la Corte Suprema de diciembre del 2015. Exacto, en diciembre. Se debe, 22 de entre diciembre, otras 23, cosas, a la ausencia de los diputados nuestros que estaban muchos de vacaciones y que llegaron en enero a ver cómo ordenaban eso. En crisis y en estrategia, Osvaldo, y con esto cierro mi intervención y gracias por la invitación. No, pero se concentran todas las fuerzas en un mismo punto al mismo tiempo. Cuando tú eres mayoría y estás en desbandada, sin orden, una minoría organizada, te puede pasar una planadora. Vamos con un ping-pong rápidamente. Claro. Venezuela. Esperanza, lucha, fe. Leopoldo. Un líder valioso que hay que cuidar y que ojalá se cuide él también, porque dentro de estas cosas que pasan de la habladera y de las coyunturas, a veces los líderes no se dan cuenta que un video mal hecho o que una frase no apropiada puede debilitar todo un trabajo previo. Maduro. Oye, un psicópata, yo creo que está loco. Chávez. Bueno, una plaga. Estados Unidos. Una tabla de salvación podría serlo. Y para finalizar, porque he recibido demasiados mensajes de damas,
que me dicen que te pregunte cómo asesorías tú a María Corina para que fuera la candidata. Bueno, se lo diría más. Primero, yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto a María Corina. Tendría que hacerlo en privado. Yo creo que una de las cosas es que no lo quiero decir en público, porque no quiero criticar Bueno, son observaciones más que críticas. No, yo creo que a veces toca bajar en la intensidad. Bueno, hay que bajársela. Si tú me haces una pregunta concreta, si yo tuviera que decirle algo, Sí. yo creo que eso sería un poquito de sosiego. De parte de ella. Claro, para poder interactuar con otros actores que tienen otro tono. En la política hay espacios para todo. Hay espacio para la arenga, hay espacio para venir a este programa a hablar en cierto tono, hay espacio para los medios internacionales, hay espacio para las conferencias como la de hoy en la Católica, que ojalá la pases, que espero verla contigo. Y no todo el tiempo uno puede ser con el mismo ímpetu. Bueno, muchas gracias, JJ, muy amable. Gracias a ti. Ahí te llevas de recuerdo del canal tu jarra para que cada vez que tomes café recuerda que tuvimos y repetimos, el venezolano. Es color negro, siempre ha sido blanca, pero la mandamos a hacer negro en honor a lo que tú mantienes por mucho